En el Congreso de la República, cuando se discute alguna empresa, uno tiene que precisar cuál es su relación con esa empresa. Si es accionista, si tiene tíos, si tiene primos, si trabaja ahí, si tiene algún interés. Yo por eso, de entrada, les digo que parto que el valor de la empresa es que es una empresa de todos los peruanos. Y como soy coordinador de una iniciativa legislativa que está buscando recoger firmas para defender Petroperú, me pongo mi gorro de Petroperú y digo que estoy defendiendo una empresa de todos los peruanos. Por lo tanto, la discusión no es una discusión meramente del valor de mercado, del precio al cual se vende, a ver quién va a ganar más o quién va a ganar menos. La discusión fundamental es el valor público, el valor nacional de la empresa Petroperú. Sobre eso, es bueno señalar algunos indicadores. Yo he preparado alguna documentación que voy a dejar para todos y creo que esta reunión es muy importante en su realización porque se ha anunciado ya que en el corto plazo se va a vender Petroperú. Hay un informe difundido por Petróleo del Perú de equilibrio, un clasificador de riesgo, donde hay una valorización de patrimonio, pasivos y activos, patrimonio $1.000 millones. Con ese tipo de discusión, si nos reducimos ese tipo de discusión, el punto es cuánto más, cuánto menos. Pero ahí se está obviando los temas fundamentales del país y de Petroperú. Un tema fundamental es que el Perú tiene una crisis energética y no se está cambiando la matriz energética de forma adecuada. Se está yendo a tener reservas frías con diésel carísimo y se está haciendo un esquema por el cual las posibilidades de transformar los recursos en energía nacional van a ser, en el caso del gas, exportado, y en el caso del petróleo podemos tener la paradoja que si el actual productor principal, que es una empresa china, termina comprando Petroperú, vamos a tener almacenes para llevar hacia China el petróleo que requiere China y no lo que necesita el Perú. Entonces, hay una circunstancia en la que es indispensable evaluar ese valor. Petroperú es una garantía de corto, mediano y largo plazo para un cambio en la matriz energética nacional. Ese es su principal valor. Y por eso es que está asociado a un valor de soberanía. Petroperú hay que mirarlo no para que pierda plata, sino también de que haga un buen negocio que garantice la soberanía nacional. Así lo hacen todos los países del mundo que tienen recursos de hidrocarburos. La Agencia Internacional de Energía evalúa que el precio del petróleo va a subir exactamente hasta 200, para el 2035 subirá a 125 el barril en términos del 2011, pero en términos nominales va a ser $215 el barril. O sea, pese al gas esquisto, pese a muchos de los elementos que se hay nuevos en el mercado de energía, va a subir. Eso es inevitable. Eso no va a cambiar hasta que no se descubra otra fuente de energía generalizable. Y por lo tanto, un país como el nuestro, que depende de la importación de petróleo y cuyo gas 50% se exporta, es un crimen vender Petroperú y dejarnos sin una fuente de soberanía energética nacional indispensable. Ese es el primer valor que hay que definir. Es el punto de partida. El segundo valor indispensable a definir es que Petroperú permite la competencia. Petroperú permite que participe el capital privado internacional y que haya competencia. ¿Por qué? Porque la alternativa que se está en la práctica realizando es lo que está ocurriendo en el gas. En el gas ya hay una concentración, la palabra está de moda, hay una concentración de un grupo de empresas que manejan el gas de camisea y que han hecho un diseño para aumentar el traslado por el gasoducto central, que además vamos a subsidiar todos los peruanos. Y para que el resto del gas se lleve a la exportación principalmente o se queme para producir energía eléctrica en el sur del Perú. Y está asociado a Suez Energy, que acaba de inaugurar una planta de regasificación en Mejillones y que requiere el gas de camisea para eso. Entonces hay una asociación en dos fuentes de energía fundamentales entre estas empresas, que son las que manejan lo fundamental del gas y que terminarían concentrando casi monopólicamente el manejo del gas. Si a ello le sumamos que Petroperú la han sacado a la fuerza, a patadas, ilegalmente de esa actividad, entonces decimos que raro, ¿no? Petroperú tiene responsabilidades legales que han sido violadas. Petroperú tiene una cosa básica: la garantía de red principal por ley se tiene que capitalizar como acciones de Petroperú. Y nosotros, todos los peruanos, vamos a poner en nuestro aporte de electricidad garantía de red principal. ¿Para qué? Para que ensanchen el tubo del gasoducto central, para que no gasten plata en un ducto de líquidos y nosotros le vamos a financiar el ducto de líquidos.
Y todo el ducto de gas del sur lo vamos a financiar nosotros para darle gas a 2 plantas termoeléctricas. Eso vamos a hacer los peruanos, para quemar nuestro gas. Entonces uno dice, algo está funcionando mal en este asunto. Aquí la garantía principal que le daría a Petroperú, convertida en acciones capitalizadas, un rol, lo han anulado. Los 400 millones de dólares que manda la ley, que aporta el MEF, para que Petroperú convoque a la petroquímica, ¿dónde están? Según el MEF, cuando presentamos la iniciativa legislativa a la OMPE, según el MEF, eso era de saldos de ese presupuesto anual, y ya se pasó ese año presupuestal. Por lo tanto, no hay ningún aporte presupuestal, ningún aporte de inversión de capitalización para que saque Petroperú la petroquímica. Entonces, se ha anulado o se quiere anular obligaciones legales que mandan a que Petroperú capitalice acciones, a que Petroperú participe en lo que es la petroquímica. Y si a eso le agregamos las otras obligaciones legales que tiene Petroperú respecto a la seguridad energética, que bien se han señalado, entonces uno dice aquí, estamos yendo a una circunstancia muy extraña de consolidar un predominio privado que va a ser de altísima concentración en el manejo de la energía. Eso le conviene al Perú, ¿no? Si Petroperú se consolida, se afirma, se sigue consolidando, la refinería de Talara sale, los lotes regresan a Petroperú y termina el regreso a Petroperú, se pone en explotación el lote 64 y se convoca a socios. Si Petroperú capitaliza las acciones, Petroperú lo que va a hacer es va a garantizar la competencia. Y ahí van a venir inversionistas privados de todo el mundo a asociarse con Petroperú para los planes que el Perú soberanamente necesita. Si no se hace eso, quien va a mandar la energía va a ser ENAP de Chile, Suez Energy, Shell y Repsol. Eso van a decidir cómo se maneja la energía en el Perú. Entonces, por eso, me parece indispensable que definamos de qué valor estamos hablando. El valor en libros es también bien discutible. ¿Han considerado en valor en libros las obligaciones legales? ¿Los mandatos legales sobre Petroperú? ¿Tienen algún valor los mandatos legales o no tienen ningún valor? Una empresa que tiene esas posibilidades dadas por la ley, esas obligaciones dadas por la ley, ¿tiene alguna importancia o no ninguna? Aparentemente no. Entonces, no solamente vamos a ver que se está diluyendo el sentido del valor de soberanía, sino el propio sentido del valor legal de las propiedades que tiene Petroperú en cuanto a lo establecido por la ley. Y por último, Petroperú tiene proyectos, y estos proyectos están en curso. Estos proyectos principalmente son 3. La refinería de Talara, todo lo que vendría a ser los lotes petroleros del noroeste y de la Amazonía, que tiene que ver con el oleoducto, pero que es todo el proyecto de crudos pesados, crudos ligeros, y la transformación de esos elementos, y lo que viene a ser todo el sur peruano con el gasoducto y la petroquímica. Esos proyectos están paralizados, estamos perdiendo recursos, estamos perdiendo dinero, Petroperú está perdiendo dinero y todos los peruanos estamos perdiendo dinero de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque el ministro de Energía, el ministro de Economía y Finanzas, a través de una ley que dio el Congreso y quisieron que se aprobara el Congreso, han amarrado de manos y pies a Petroperú. Entonces, Petroperú, amarrada de pies y manos, ¿cuál es el principal factor que hace que Petroperú no tenga la ganancia que debe tener? ¿El mercado? No. El MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. Y sobre esa base ahora quieren vender el 49% de acciones. Cuando uno va a vender una casa, la arregla, la pinta, la pone bonito para elevar su valor. Aquí lo que se quiere hacer es dejar de lado las facultades legales, los activos, no capitalizar, no hacer lo que hemos planteado en el proceso de iniciativa legislativa, capitalizar los activos. No hacer eso, sino venderlo como sea a Petroperú, con tal de que alguien gane. ¿Qué nombre tiene eso? Tiene un solo nombre. O 2. No quiero decir al segundo, porque eso es un problema que tendrá que investigar la Contraloría, si hay o no corrupción. Pero ciertamente, si se vende el 49% de acciones de Petroperú, no lo que manda la ley anterior, hasta 20% está bien, como lo hace Colombia, y Colombia no ha podido vender, pese a toda su capitalización de acciones, no ha podido vender sino hasta 13%. Bueno, aquí se quiere vender de un toque, 49%. Eso es una traición al Perú. Eso hay que decirlo claramente, es una traición al Perú que nos pondría en situación totalmente débil frente a las condiciones de una soberanía energética nacional. Y ese es el principal costo que pagaríamos todos los peruanos. Muchas gracias.